Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos, este programa que tiene la consigna de que cuando todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando. Siempre por acá, por Oíd Mortales, con el Panchito Rodríguez en los controles, el Mati Maturano a cargo de todo lo que es edición y producción, y quien les habla, Luis Giachino. Vamos a tener un programa hoy excepcional. Para presentar a nuestros dos invitados del día de la fecha, vamos a empezar con un video para ir metiéndonos en tema. Uno creería que la automatización en todas sus formas genera una sociedad con más tiempo. Pronto vamos a tener más tiempo y no sé si eso es algo bueno, porque el reemplazo de trabajo de ciertas tareas que hacemos las personas por parte de la IA es una realidad concreta de los próximos años. Eso puede llevar a muchos escenarios, desde escenarios catastróficos hasta escenarios fantásticos. Tenés tres bandos. Tenés un bando tremendamente apocalíptico, gente muy lúcida. Jeffrey Hinton, premio Nobel, opina que de acá al 2030 va a haber, vos hablabas antes de 7,5 de desempleo, ¿te pareció alto? Esta gente pronostica 99. Bando ultra optimista. Elon Musk, Mark Zuckerberg, los creadores de las herramientas, estos dicen todo va a ser espectacular. No vamos a tener que trabajar, pero eso es genial porque vamos a poder dedicarnos a tareas mucho más elevadas. Y en el medio tenés un grupo que dice no va a pasar nada. Todo esto está inflado. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Digo, en algún momento salió la computadora y no cambió tanto. No pasó nada. Uno creería que la automatización en todas sus formas genera una sociedad con más tiempo de mínima, ¿no? No nos veo más propensos a la reflexión, al arte, a la creación o lo que sea, sino que es como si fuera una rueda de hámster. O sea, cuanto más tiempo le meto a eso, más metido estoy, más inmerso estoy y paradójicamente menos tiempo tengo. La visión de esto nuevo que nos sorprende, tan cotidiano, que es la inteligencia artificial, aparece una nota en el blog de Gabriel Conte, donde siempre escribe un gran amigo que está acá con nosotros, que decía esto: el algoritmo frente al alma, la doctrina social de la Iglesia en la era de la inteligencia artificial. El Papa León XIV acaba de sacar una encíclica muy relevante sobre la cual nos vamos a meter, que se mete de lleno en esto. La Magnifica Humanita. Magnífica humanidad o humanidad magnífica. Para eso, para meternos en los dos temas, inteligencia artificial y en la encíclica papal, tenemos dos grandes invitados que para mí es un gran placer. Un amigo de toda la vida, el contador, profesor, presidente de la ONG CONIN Luján, el doctor Domingo Godoy. Domingo querido, muchísimo gusto. Muchas gracias, Hitch. Un placer. Y también al magíster, licenciado en computación, en técnicas, bueno, pues me va a contar enseguida bien todo, el Nero Palma, Marcelo Palma, así que muchísimas gracias, Marcelo, por estar, para completar, dar una visión completa de todo esto. Un gusto, gracias por invitarme y bueno, también encantado de estar con Domingo acá, que nos conocemos. Y justamente, y eso que hoy es viernes. Mira, este programa se estrena los domingos, lo hacemos ahora, ¿viste? Pero se estrena el domingo. Perfecto. Así que estamos en Capicúa. Trabajamos por anticipado. Claro. Bueno, más o menos vieron lo que charlamos recién. Domingo escribe sobre la encíclica, vos nos vas a desburrar sobre los temas, pero para empezar, Domingo, me gustaría saber, ¿te podés acercar un poco más el micrófono? Sí. Un poquito, ahí está. ¿Cómo notaste vos que te pusiste de cabeza en esta encíclica? ¿Cómo la notaste? ¿Te pareció relevante, importante, actual? Buena pregunta. Mira, el tema era, vayamos por partes, como decía Jack. ¿Qué es una encíclica? La encíclica es una herramienta que tiene un instrumento que tiene la Iglesia Católica, por la cual da indicaciones no solamente a los católicos, a los practicantes, a los virtuosos, a los devotos, sino también a todo el mundo. Da indicaciones sobre una situación particular. Muchas veces las encíclicas están relacionadas con temas estrictamente internos a la Iglesia. En algunos casos, como este, está relacionado con un tema que tiene una visión universal. Uh-huh. Esta encíclica
viene a ser una continuidad de la de León XIII y justamente Rerum Novarum, de la Rerum Novarum, justamente el Papa actual, León XIV. León XIV, la saca el mismo día en que salió la Rerum Novarum. ¿La Rerum Novarum de qué año es? 1879. Después 1879. tenemos la 40º año, después la 100º año, y ahora tenemos en su momento la Rerum Novarum tuvo un gran impacto porque era la situación que se generaba a nivel mundial por el golpe, por el crecimiento del industrialismo, ¿cierto? Claro, entonces la revolución industrial. la revolución industrial de repente genera puestos de trabajo, genera ruptura de puestos de trabajo, genera divisiones entre asalariados y no asalariados. Entonces viene a poner, en ese momento viene una reacción, sobre todo de tipo socialista, en donde dice, bueno, el Estado lo va a solucionar todo. Y la Iglesia sale a poner una especie de paño o una idea de armonía entre el capital y el trabajo, entre el asalariado y el propietario, entre el Estado y la intervención del Estado y el particular, sobre el tema de propiedad privada. Entonces, mirá. esas ideas de la Rerum Novarum son las ideas que hoy recalca el Papa. Entonces, no es que haya nada nuevo bajo el sol, sino hay una reiteración en donde los instrumentos, la industria, la propiedad, el sentido común, el Estado, los instrumentos hacen que el hombre sea más digno y tenga una vida más intensa, más justa. A esto se le suma justamente la novedad, por eso es lo novedoso, de la inteligencia artificial. Claro. Si me permitís, Luis, yo creo, y en esto creo que tiene que tomar conciencia la gente, este documento me parece que es uno de los más relevantes, si no el más relevante de este siglo. Vos sabés que yo te he escuchado decir eso y por eso me quería tener tu opinión, porque vos has dicho muy claramente de que esta encíclica es de las más importantes de la Iglesia. Y una consulta, ¿podríamos definir que una encíclica es como un documento que expone la Iglesia ante el mundo diciendo no qué hay que hacer, sino cuál es la visión? Exactamente. No solamente te está diciendo qué hacer, sino está reiterando cuestiones que ya te venía diciendo. En tal sentido, lo dice, por ejemplo, Carlos Saccheri en su libro El orden natural. Recordemos, sí. Mártir asesinado por la guerrilla. Justamente... La guerrilla te refiere a la época de los 70, ¿no? De los 70, exacto. Tanto Carlos Saccheri como Jordán Bruno Yenta. Exacto. Bueno, en ese libro, que también lo reitera nuestro comprovinciano y querido amigo también fallecido, Abelardo Pito, habla de la obligación moral que surge de la doctrina social de la Iglesia. La Rerum Novarum da crecimiento y nacimiento a la doctrina social de la Iglesia. Esos son los principios que te dan la cobertura para empezar a trabajar el tema de la cuestión social. Mirá vos, para que no es poco relevante lo que decís. La Rerum Novarum, la de 1870, genera el pensamiento de la doctrina o la postura de doctrina social de la Iglesia, que abarca a distintas cosas, ¿no? A distintas... Claro, el tema de propiedad, el tema de libertad. Bueno,
León XIII había escrito antes la Libertad, la encíclica Libertad, y que es fantástica, porque habla sobre la libertad. Realmente la podrían leer ahora algunos dirigentes. No quiero meterme en el tema. Sí, pero habría que hacerla. Pero a lo mejor la palabra te trae algo. Te puede dar un poquito. Claro. Exacto. Entonces, desde ese momento de la Renueva en adelante se han ido acrecentando, incrementando distintos detalles sin romper ese origen, y han ido enriqueciendo lo que es la doctrina de sociedad y iglesia. Al ser reiterativo a través de la iglesia, no en cierta forma, se transforma en moralmente obligatorio. No puede un cristiano, un hombre común, no puede decir, bueno, yo no conozco esto, no tengo idea cómo tratar el tema de mi empleo, o cómo manejar mi empresa, o qué hacer con mi sobrante de plata, o qué hacer... ¿Cómo tratar un empleado? Claro, tiene un Y cuando habla de la magnífica humanidad, pone al ser humano en un lugar donde hoy pareciera raro tener que explicarlo, ¿no? Pero que el ser humano ha ido como bajando en su condición, ¿no? Hay un deterioro. En lo personal, esto es una opinión personal. Nosotros vemos que hay un deterioro del pensamiento cristiano. De lo que se hablaba en el occidente cristiano, ya hay un deterioro. En 50 años, vos le preguntabas a una persona, lo veía los otros días en una encuesta, y decía, ¿qué se siente usted cristiano? 90% decía eso. Hoy lo dice el 50%. O sea, hay un 40% menos de gente que dice que es cristiano. ¿Y entonces qué es? Y lo que es subjetivamente lo que se le canta a las ganas. O sea, es un relativista o un agnóstico. Claro, eso sería entonces se se maneja por lo propio, sin tener un objetivo final, un foco en el futuro. Por eso es que habría que fijarse con la libertad, viste que la libertad, ese individualismo, no te lleva muy lejos. Exacto. Perdón, negro. Sí. Bueno, tu condición ya de empresario, vos tenías ¿cómo era? ¿Cómo es? Sí, es una empresa que tenemos de tecnología donde tenemos dos plataformas, como se dicen hoy en día, donde liquidamos sueldos a más de 50.000 legajos o personas, cerca de 2.000 empresas, etcétera, en todo el país. Y otra que está más con gobierno digital, y son plataformas de lo que hoy se denominan agénticas. Quiere decir que no solo hay algo de IA, sino que hay agentes IA ayudando a optimizar, a trabajar. Y el tema ahí está que en realidad la inteligencia artificial, como decía Domingo, hoy no nos pide saberla usar mejor, nos pide gobernarla, que es distinto. Y esto es lo que dice la encíclica. No es lo mismo el abordaje que uno como empresario dirigente, como padre, como profesional, como persona, en usar una herramienta, porque la encíclica no la condena a la herramienta, sino que dice, tengamos atención, pongamos mucha atención, porque como antes el foco de la Rerum Novarum estaba en las chimeneas y todo lo que implicó, hoy está en el algoritmo. Esta actualización es decir, ojo, la nueva revolución ya no es industrial solamente, sino que es digital. Y hoy en un mundo que estamos prácticamente digitalizándonos hasta nosotros, no solo que llega a una frontera externa, sino que tiene un impacto hacia adentro de la persona. O sea que tenemos un tema que... Sí, como lo que plantea el Papa. Acá no estamos en juego el futuro de que si va a ganar China, Estados Unidos, Europa, si el monopolio lo va a ganar Google, Anthropic, el que sea, Elon Musk.
el que sea. Acá estamos en un punto, y es lo que señala el Papa, con todo este estudio que se ha hecho, porque no es simplemente escribir algo, acá hay mucho estudio y muchos participantes. Acá está en juego el destino de la humanidad. O sea, sin ser catastrófico, como decía y bien lo explicaba Bilinkis, acá hay un punto que tenemos que ver, porque esta encíclica, como yo la veo como un haz de luz, ¿no? Que llega a un prisma y se descompone en toda la gama de colores posible. Esas son las dimensiones y el impacto de todo lo que habla el Papa en la encíclica. O sea, toca un montón de temas. O sea, una sola cosa impacta en muchísimas. Y las reflexiones son tremendas por cada una, ¿no? Me pareció fantástico cómo hiciste la similitud entre la Rerum Novarum y la Magister Humanitas. Por el tema de que una miraba la chimenea y esta mira el algoritmo. Me pareció buenísimo esa forma simple. Ahora, ¿viste? Ahora fíjate, uno diría son herramientas, ¿no es cierto? Y el Papa dice claramente, esta es una herramienta, pero no es neutra, como son otras. O sea, yo un martillo, un martillo lo pongo y me sirve para clavar clavos, para el bien. El mismo martillo yo puedo matar, pero depende de mí el matar. El martillo, por más que le dé la orden, no lo va a hacer. Ni clavar ni matar. Ni clavar ni matar. Esta herramienta puede recibir mi orden y actuar por mí y puede matar. De hecho, lo está planteando en el tema de esta guerra. Exacto, ha pasado. Entonces, ahí yo estoy delegando algo que es una capacidad mía. Que la herramienta con la frialdad no piensa si está bien o está mal, va a ejecutar. O sea pero la responsabilidad sigue siendo mía. Eso es lo que nos está haciendo diciendo el Papa. Cuando vos arrancaste, dijiste que es una herramienta que está pidiendo ser gobernada. Exacto. Y lo dice, fíjate qué interesante, que en la presentación uno de los invitados, no es casual, es Olah, cofundador de Anthropic, que vienen del riñón de OpenAI. O sea, son 2, 3, 4 que se han ido y el monopolio está ahí, ¿no? Y él plantea, como creador, que celebra que se haya dado esta encíclica y que sea la voz de la Iglesia, y reclama que sean muchos más. Porque dice, como creador, nosotros no podemos juzgar lo que estamos haciendo, porque nuestros incentivos nos llevan a crear la mejoría, a ganarle a la competencia, a no tener la mirada moral, a un montón de cosas. Y eso que él es uno muy reconocido en el mundo tecnológico por una inteligencia artificial segura. Sí. Están en juicio con Estados Unidos por haber usado la ACLO para los ataques y para la guerra o para el seguimiento. Ellos limitan a ciudadanos americanos, no para personas, digamos. Pero bueno. Eso es geopolítica. Claro. Entonces, y él dice, celebra porque esa mirada y ese cuestionamiento que no es solo tecnológico, lo tiene que mirar toda la sociedad, porque esto impacta a toda la sociedad. Y está planteando que tiene que haber más miradas de este tipo, ajenas a la propia industria. A la propia industria. Porque también lo aclara ahí, que ellos están viendo, y en los avances, no saben cómo estar logrando alguna respuesta a la IA, o sea, en el grado actual. O sea, no es que yo le digo A y sé que voy a tener 750 millones de resultados, pero conozco el proceso que hizo. O el proceso que hizo. Hoy no saben, hay un salto, hay una opacidad en cómo se logran los resultados. Hay un... Perdón. No. Lo que está diciendo el Marcelo es fantástico, porque inclusive lo he probado en lo personal. Yo utilizo, vos todo el mundo lo utiliza, pero teniendo en cuenta que el tema mío está vinculado con la economía social, doctrina social de la Iglesia, me confirma, y me lo confirman inclusive las estadísticas que han hecho, que es subjetiva. Me habla como un amigo que está de acuerdo conmigo.
Ahora, si yo le hablara como materialista, como también me diría, sí, no, fíjate, tened cuidado, estos católicos no son terribles, estos cristianos Claro. son... Y sí. Bueno, ahí está. Esa neutralidad aparente lo advierte el Papa. No, esta encíclica, como está diciendo Marcelo, no está diciendo no a la IA, está diciendo cuidado, seamos libres, manejemos la IA. Porque en esa alternativa que daba Bilinki, la derrotista, que era todo espantoso, o esto va a ser fantástico, o no va a pasar nada, hay mucha gente que está tranquila y conforme como van las cosas. Empieza a necesitar el hombre, como dicen ahora la palabra moderna, empoderarse de su libertad, no empoderarse de... Tenemos que ser libres. Para ser libres tenemos que saber qué es lo que tenemos, cómo utilizar lo que tenemos. En eso lo está remarcando. Y no que el hombre va a cambiar. Por eso habla de transhumanismo. Y el hombre, ¿La encíclica se mete en el transhumanismo? Sí. Hace advertencia. Sí. Hay un divulgador, digamos, de ideas, conservador, lo cual a mí me hace sentir muy a gusto, que se llama Miklo Lukács. Lo he escuchado, lo he leído. Bueno, sí. todo lo que él habla de transhumanismo es tremendo. Es seguidor de Roger Scruton. Entonces, viste, para mí es muy fácil entenderlo, pero se ha metido en el transhumanismo y claro, ya excede. Bueno, por ahí el punto, como bien dice Domingo, justo a mí me tocó dar a los socios de ACDE acá en Mendoza, con Fundación Xavier, un curso de soberanía digital. Sí, hace como un mes o 3 semanas, una cosa así, que todavía no estaba la encíclica. O sea que, bueno, hoy, después, apenas salió, obviamente la estudié, vi todo, y dije, bueno, solo tengo que cambiar una sola cosa nada más. O sea que y ya vamos a ver qué es un término, ningún concepto. Estábamos perfectamente orientado. Muy alineado en todo lo que plantea. Y en este curso, porque justo esto que decía Domingo, ahí en el tema no es solo usarla mejor, sino es gobernarla. Entonces, este curso, este marco que armé o diseñé, es un marco de gobierno de la tecnología. En este particular es gobierno de la inteligencia artificial, porque es lo que más nos interpela hoy en día. Sirve para toda la tecnología. Como empresario hemos implementado software, transformación del Estado, transformación digital. Había que tener un método de formas de hacer. Y siempre, como el centro, esto es al servicio de las personas y no al revés. Y ahí es donde viene el punto de que primero ese sesgo, cuando decimos, y el Papa dice, no es una herramienta neutra, ya tiene, por un lado, un sesgo del fabricante. Claro. O sea, el fabricante, el algoritmo, ya le introduce determinados sesgos. Hay sesgo de los datos de entrenamiento, un segundo sesgo. Y hay un tercer sesgo, que es el que no pueden explicar, que es los caminos que empieza a recorrer la inteligencia artificial con todos estos elementos. Como decisiones propias. Empieza a tener una vida propia. Cuando hoy dicen, no, contesta mal, da error, alucina, le ponen el término alucinar. Sí. En realidad esto es una simulación perfecta del cerebro humano. O sea, no esto de las discusiones de conciencia y todo lo dejo para otro tema, pero sí es una maravilla de simulación neuronal de cómo funciona nuestro cerebro. Eso es la IA. Eso es la IA hoy. Se habla después de la general. Mejorable. Hablemos de la que tenemos hoy. Con todos los errores estos que una vez que se detectan no vuelven a suceder. Sí, y hay un mecanismo de enseñarle porque esta IA aprende. O sea, al ser una simulación bastante buena, no voy a decir perfecta, pero tan genial, aprende como el ser humano. Ya sabe, aprende a aprender. Entonces yo llego en un camino y con los incentivos adecuados
Y los mecanismos, hay IAs que ya están aprendiendo para qué, para no quedarse con los datos de entrenamiento que tenía, sino aprender del momento. Eso es lo actual que se empieza a liberar y empieza... Y aparte es muy obsecuente, o sea, siempre... Bueno, eso claro. es parte del sesgo. Claro. Eso es parte del sesgo porque esto tiene mucha neurociencia. Al hacer esto hay mucha neurociencia como el neuromarketing, un montón de cuestiones que empiezan a decir, bueno, si yo hago que esto tenga respuestas empáticas, porque empiezo a tener, como las redes sociales te quieren tener todo el tiempo ahí adentro de la red social, acá la competencia es usar mi IA y no otra. Entonces, medio parecido. Tiene un sesgo Entra más empático. chupamedia, Claro, más chupamedia. se le fue la mano y empezaron a corregir. Pero igual sigue estando. De hecho, en las estadísticas de uso vienen diciendo de que lo usan mucho como acompañante terapéutico, o sea, en vez de las cosas de trabajo, de aprender, hay muchos que ya empiezan a tener la IA para tener su acompañante digital. ¿Por qué? Porque no la cuestiona, le dice lo que quiere oír, le confirma el ego, o sea, un montón de aspectos que son graves. Es fundamental lo que está diciendo, porque justamente el documento de la encíclica, además de hacer la advertencia, porque no es un documento, por ahí leí, y está muy bien hecha la advertencia, no es un documento sobre inteligencia artificial. No habla de... No, es un documento que reafirma la dignidad de la persona y la libertad de la persona. Somos libres en tanto sabemos manejar esa herramienta. Podríamos estar hablando de inteligencia artificial o podríamos estar hablando del martillo o mutati mutandi del industrialismo en su momento. Ajá. Si lo sabemos manejar, eso puede andar bien. Pero tenemos que manejarlo. Ahí está la soberanía que hablaba los otros días en su charla Marcelo. El manejo soberano sobre la herramienta. ¿Y cuál es el riesgo? Esa herramienta me permite a mí pensar menos, me permite a mí estar más tranquilo, me permite a mí más comodidad. En vez de pensar, esforzarme, leer o profundizar, se lo pregunto. Ese es el riesgo, que otro, o le estoy delegando a otro la responsabilidad propia. Y entonces creo que estoy ganando confort en un mundo donde el confort es fantástico. No sé si te va a venir bien esto para los que están viendo, pero el confort no ayuda. Lo que ayuda es el esfuerzo personal. El limitar las pasiones de la persona, el limitar los intereses, en gobernar su propia personalidad, saber a dónde vamos. Eso la IA te lo puede llegar a suavizar. Y cuando lo suaviza, lo maneja ella. Vos sabés que decía recién con el tema de no estamos en una era de la información, sino que estamos en la era de la confirmación. Entonces, es tan buena la IA en ese sentido que como vos no tenés errores, che, me pareció esta nota que es una maravilla, lo que escribiste fue una genialidad. Perdóname, Giacho. Le hago un escrito sobre la IA. Se lo mando a un amigo, que es colega nuestro, muy inteligente, muy buen amigo, y me dice, mira, enseguida te lo contesto, pero mientras tanto se lo voy a mandar a la IA para que me haga el comentario. La IA, que era sobre la encíclica del Papa. La IA le manda 6 hojas que me la manda a mí, algunas con buen criterio y otras con pautas como esta, críticas a la IA, por ejemplo, es neutral. Esto que dice Domingo, y la IA se equivoca pensando que yo lo ha dicho el Papa. Entonces la IA critica al Papa. Le digo, flaco, esto ya está así, criticame a mí. ¿No? Bueno, ahí quiero poner para conectar, Sí, claro. redondear un poquito lo de recién y después saltamos a lo del transhumanismo que íbamos camino ahí.
Esto que dice Domingo es correcto, es un poco lo que abordaba Don en el marco de soberanía digital, que yo hablo de soberanía digital y la encíclica está hablando de soberanía antropológica, o sea, mucho más allá porque mete el tema del transhumanismo y la esclavitud digital, o sea, un montón de cosas que está buenísimo. Y esto nos lleva a justo ese momento antes de que hablábamos del martillo, con la IA lo mismo, porque la encíclica no pone el tema moral en la herramienta, no habla de moralidad en la inteligencia artificial, sino que podríamos llamarlo en el acto previo, en el instante previo, pone el acto moral, o sea, en la persona que la va a usar. Y por eso es la necesidad de conciencia y de saber gobernarla y saber usarla. ¿Por qué? Porque esto se podría llamar, viste que te dicen ponerle el prompt y la IA te responde. O sea que acá estaríamos gobernando, o sea, el acto moral está en la antesala del prompt. Está en el contexto previo, en mi juicio, en mi esquema, en mi planteo, el contexto que le voy a dar a la IA en el cual le voy a pedir algo. Perfecto. Donde la respuesta sí va a ser inducida y trabajar con todos los parámetros y correctos que tiene que tener. Porque esto que decía Domingo, no le dije que esto fue una crítica de Juan, esto es lo que yo pienso. Entonces ella, como decía al principio, que es una simulación del cerebro humano perfecto, y lo vemos mucho en los medios, y en la calle cuando hacen entrevista que chocó a alguien o pasó algo y viene y lo entrevista a alguien que ni estuvo, que a lo mejor es vecino, igual relata como si supiera todo. La IA hace lo mismo, dice, con 2 o 3 datos ciertos, los 700.000 que me faltan, en base a mi entrenamiento, a lo que conozco, veo cómo encaja, ¿por qué? Porque predigo palabras, frases, está preparada para dar respuesta. Una respuesta que para cómo te sorprende. Parece verosímil, aunque sea falsa. Exactamente. Entonces ahí empezamos a tener todos estos problemas. Entonces decimos, para. No es una herramienta. Me pedían charlas para cómo la IA puede ser usada por los chicos, por niños. Digo, no, pará. De hecho, me toca ahora, armé un taller y me toca ir a exponer en parte a Estados Unidos ahora a la Universidad de Dallas. Este planteo para decir, padres y educadores, no es un problema si los celulares antes de los 13, después los 16, las redes sociales después de las 16, o sea, son edades referenciales, pero hay un tema de madurez humana porque la madurez humana o el crecimiento humano o la madurez humana no se acelera. No podemos llevarla al ritmo de lo demás. Y esto no es postergar y quedar rezagado que chicos tecnológicamente no pueden resolver. Yo tengo que prepararlos para esto, darle madurez, darle las herramientas y cuando enfrenten la tecnología, ya sea las redes sociales o ya sea la inteligencia artificial, sepan gobernarla. No es algo menor todo. Bueno, yo creo que un poco la encíclica en esas bases que vuelve a los principios es la esencia del ser humano como una divinidad que nos cuesta entender. En esta soledad que hay tan grande donde vos agarrás y de repente haces una pregunta a algo y te responde y te habla cariñosamente o te habla... tu soledad se empieza a sentir acompañado. Entonces, claro, alguno empieza a creer que ahí hay alguien que te acompaña. Ya hay aplicaciones bueno, de padres, de viejitos que están solos, que los hijos no lo pueden tener, lo tienen. Antes los miraban con cámaras o le hablaban cuando podían. Ahora la aplicación es un acompañante terapéutico o acompañante para que no esté solo, donde este uso de contexto, la familia, le ponen todos los datos y le habla como si fuera un pariente. O sea, esa persona se siente que está hablando con alguien que conoce y que lo conoce. Eso es el problema. Claro, puede ayudar a la naturaleza, que es lo que está diciendo la naturaleza del ser humano, o puede ir destruyendo más y deteriorando más esa naturaleza. El problema es que no creemos hoy en día, Domingo, que esa naturaleza es divina. Claro. El problema es que hemos salido de esa que somos. Había seguramente muchos se han enojado conmigo, pero toda esta cuestión con los animales, ¿no? Donde uno, mayoritariamente todo lo que ve en los reels y todo eso es todo inteligencia artificial, no hay nada real. Pero algunos casos hay, donde muchas personas
encuentran en un perro un ser que no es. O sea, no Sí. es un hijo un perro. No, Sí. pueden enojarse conmigo lo que quieran, pero no es un hijo. Un hijo es otra cosa. Podés tratarlo como un hijo, pero lo importante es que sepas que no es un hijo, que no es una persona, que hay un montón de sentimientos que no tiene, sí tiene conductas. Y esa discusión es muy profunda porque cuando el ser humano, el perro, por más que uno nunca va a estar a nuestro nivel, pero sí No habla nosotros- con nosotros, la IA sí. pero nosotros podemos bajar al nivel del perro. En el caso de la IA, nosotros podemos ir bajando. Y si no estamos preparados para enfrentarnos con esta herramienta, ese paso previo al usar la herramienta que vos decías, es un tema moral mío. Si yo no estoy preparado, no estoy formado, y cuando llegue la herramienta y puede pasar cualquier cosa. Hay un caso, un chico que vos confirmámelo, que después lo tenés más claro, que la herramienta le ayuda y lo induce a algo que no se puede decir por YouTube, pero que es a quitarse la vida. Y lo induce y le va diciendo cuáles son las mejores maneras para cómo dejar la nota a los padres y demás. Hay una expresión ahí, digamos, enriqueciendo todo este intercambio, en donde Chesterton dice, no hay peor cosa del error que cuando parece verdad. Ah, mira. Bueno, Y, entonces acá la IA parece razonable, parece, no tiene razón. No tiene razón, qué bueno. Claro, yo iría un poquitito más allá. Razón de razón. Claro, razón. Que por ahí usamos como sinónimo el razonar con el pensar, y son cosas distintas. Y la IA sí tiene un mecanismo, como esta simulación del cerebro, que decimos, de razonamiento, y nos va a ganar en razonamiento, porque es algo mecánico. Un procedimiento, un método, aprende y tiene. Lo que no tiene es pensamiento, y lo que están diciendo en la singularidad, la IA general y todo eso, que va a poder pensar como el humano. El humano hoy piensa, tiene ese salto que que la IA no tiene. No tiene todavía. Entonces, muchos dicen que no lo va a tener, etcétera. Lo puede llegar a simular, que es lo que están planteando y tratando de... Pero ahí es donde está el punto. Y ya que está, creo que cada vez ilustran mucho que en el curso, arranqué el curso de soberanía digital haciendo alusión a un mito de Platón, que en el Fedro, el Papa también cita a Platón ahí en la encíclica. Cita, Y después a Tolkien, del Tolkien, Señor de los Anillos, el Hobbit y todo eso. Pero un programa hicimos la semana pasada. este es mito... fantástico, es inteligente. Sí, y porque son analogías. Estrategia del Papa. Por eso este mito me parece totalmente actual. Lo escuché de un filósofo italiano, de Medici, creo que es algo así, que vino a Mendoza incluso. Y me puse a estudiarlo porque me impactó, me gustó mucho y lo profundicé un poco más. Y es de los diálogos de Fedro, donde Sócrates habla con Fedro y al final termina contándole el mito que tiene que ver con el antiguo Egipto, donde Teus, o Tot, según cómo se traduzca, el dios que inventa la escritura, le habla al faraón, a Tamus, y le dice, traigo la solución a tus problemas. Traigo una herramienta, la escritura, que te va a ayudar con los problemas de memoria. Esto es una apreciación. Bueno, termino y después hago mi apreciación. Entonces, Tamus no cuestiona la herramienta, como hace el Papa en la encíclica, no va contra la IA, sino que le dice a Teus, no, como creador de la herramienta, no te es lícito hacer un juicio sobre las implicancias del uso de la herramienta. Eso nos compete a nosotros. ¿Por qué? Porque esta herramienta no es un remedio para la memoria, es un recordatorio. O sea, lo que sabe el sabio lo extraigo y lo pongo en un mecanismo que ayuda a recordar lo que él sabe.
Lo cual es bueno porque va a pasar. Y va a quedar. Va a quedar. El problema de esto es que cuando Es yo que vos me digas extraigo que esto- y escribo, los que lean esto, que no han hecho el proceso del sabio de aprender, van a creer que saben. Qué bueno. Entonces, creen que saben porque leyeron lo que el sabio sabía, pero no sabe si lo repiten. Y ahí donde la IA decimos un loro probabilístico, digamos. Hace esto igual que los falsos sabios. O sea, leo y ya porque leo, ya creo y puedo repetirlo, tengo buena memoria, buena realidad, parezco un sabio. Y por eso la encíclica habla del arquitecto sabio, verdadero. Exacto, y esos son justamente los temas éticos, los temas esenciales, los temas fundamentales son los que derivan de lo que estamos viendo en la encíclica. Lo instrumental, lo que está diciendo Marcelo, es fantástico y me parece adecuado y además muy bien fundamentado. Pero realmente lo que tenemos que ver, y reitero, creo que la responsabilidad propia es leerla, estudiarla, masticarla, pero aplicarla. Claro, la encíclica dice... Cuando estamos diciendo, claro, hagamos. Entonces, cuando, y yo desde el punto de vista de la economía social reitero eso, cuando nosotros vemos la Rerum Novarum que está advirtiendo sobre digamos, resultados de industrialismo y está tratando de mitigar los errores y los problemas que tuvo el industrialismo, acá está haciendo exactamente lo mismo. Pero sigue siendo importante la propiedad en función social, la libertad de la persona, la subsidiariedad del Estado, la presencia del Estado, la justicia social. La justicia social, aunque a algunos no les guste, la justicia social, hay que reiterarlo, eso sigue estando en la Rerum Novarum, en la 40ª, en el 70º y acá, en la encíclica de León XIV. Ahí, completando eso y terminando el mito, Platón usa una palabra que se llama farmacón, o fármacon. De ahí viene los remedios, claro, y la farmacia, que dice, la escritura en ese contexto del mito es como un fármaco. Es remedio para ciertas cosas, pero es veneno a la vez. O sea, en esta antesala del PRON que te decía, la IA es lo mismo. Es remedio, me sirve para desarrollar y para el bien de la humanidad, pero puede ser veneno a la vez contra la especie. Entonces, eso nos dice. Y conectando con la encíclica, el Papa dice, no cuestiono la encíclica, digo, aprendamos, metámonos y usémosla. Pero acá va contra los monopolios, porque acá podríamos decir que Teut, en el mito, es Silicon Valley. Claro. Y Tamus es el Papa en esta figura, pero el Papa le dice, no, está bien, yo puedo ser Tamus, todos ustedes sean Tamus. O sea, no tengan intermediario en este tema. ¿Por qué? Porque nosotros con el uso de una u otra inteligencia y buen uso y todo esto que estamos haciendo, le estamos dando, está bien, pero le estamos dando dinero a monopolios opacos. O sea, él lo que está cuestionando es que estas plataformas y esta IA no está en manos de los estados, lo cual también sería cuestionable solamente, sino que encima está en manos de unos pocos monopolios mundiales tecnocráticos. Tenemos uno acá en Argentina, claro, hoy. Y ahí es donde viene el punto. Él cuestiona eso, dice, y cuando habla de desarmar, no es solo una figura literal de desarmar con la bomba atómica, con el uso de la IA en las guerras, todo, sino es desarmar estos monopolios, es decir, no, la IA como humanidad que nos interpela, todos tenemos que decidir cómo la queremos usar, romper esa opacidad que hay en el tema. Eso es lo que está diciendo. Va en contra de los monopolios, no en contra... Advierte, no va en contra. Advierte. Miren, muchachos. Guarda que esto... Guarda. No puede estar en manos de unos pocos. Porque
como decía Domingo recién, en la Rerum Novarum, que advertían los efectos de la revolución industrial, donde el hombre pasó de ser como el centro de la creación, el tema nuestro, sino el centro de la sociedad, pasó a ser un engranaje de la máquina, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a ser un engranaje de la máquina productiva. Hoy, con esta tecnología, seguimos ese concepto. Si seguimos siendo un engranaje, la tecnología va a ser mejor que nosotros. Si me comparan a mí con la IA, va a ser más rápida, más eficiente, un montón de cosas. Mira, donde yo como humano no voy a poder competir en cierto plano, pero como engranaje de la máquina soy reemplazable. Ese es el problema. Son los temas que habla de la deformación del humanismo. Soy profesor en la Champagnat, doy clases ahí en sistemas, y estoy en el último año, entonces incentivo todos estos temas de gobernanza. Ingeniería en sistemas. No, soy licenciado en sistemas. Está bien. Doy clase en Champagnat, que también es licenciatura en sistemas, pero además soy magíster en negocio y tecnología, que es un MBA moderno, digamos. Perfecto. ¿Por qué? Porque para diferenciarlo, lo plantearon así de los MBA tradicionales, que tienen una visión clásica de la administración de negocio. El MBT tiene de base tecnológica. Dice, hoy no se concibe el negocio sin la tecnología, y por lo tanto tienen que enseñarte a gobernar la tecnología en tu negocio. O sea, volvemos al mismo esquema. Me pasa con los chicos que me mandan currículum y dicen, profe, tengo un problema, dice, porque me acabo de recibir, chicos brillantes y todo, y antes, varios que se me recibían antes, trabajaban remoto, etc. Claro. Pero ahora me dicen, estoy teniendo el problema que piden junior con 3-4 años de experiencia. Dice, es imposible, me acabo de recibir, etc. Yo en el curso voy haciendo que todo lo que le vamos hagan de tarea, lo pongan, lo publiquen y todo, para mostrar su experiencia, aunque sea no en un negocio, pero sí en lo que aprendieron e hicieron. Y bueno, en la empresa nuestra estamos contratando varios de estos chicos, aunque sean con temas reales, para que empiecen a tener una experiencia en empresa y puedan después desarrollarse. Pero esto que dice Bilinsky, cada vez peor. Mirá, cada vez peor, no es tal cual. Cada vez peor. Vos sabés que otra vez Bilinsky también hacía, no es un programa de Bilinsky, pero la verdad que divulga bien. Él se define como empresario y divulgador tecnológico, y la verdad que divulga. Que te hacen siempre entretenido. Y decía que si él iba a un médico, un ejemplo, y el médico era una inteligencia artificial, él iba a dejar de ir a ese médico. Ahora, si el médico, persona, ser humano, no usaba la inteligencia artificial, también iba a dejarlo. O sea, que él hace un ejemplo de que la inteligencia artificial puede potenciarnos muchísimo, pero siempre y cuando la esencia humana vaya para algún lugar de mejora, porque si no puede potenciar el declive, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Sí, totalmente. Ahí digamos, aparecen las virtudes del hombre, ¿cierto? La prudencia es propia de la naturaleza humana, no del fierro. Sí. Y entonces lo utilizo un poco más, lo utilizo un poco menos, profundizo, etc. Pero depende de mí. Claro. La libertad está en el dominio. Y ¿sabés qué más? También en la capacidad de saber elegir la herramienta. Me acuerdo que Aldo Rico decía en algún momento que si uno quiere clavar un clavo, necesita un martillo y no un pañuelo. ¿No? Entonces, para saber que vos necesitas un martillo, tenés que tener una preparación para buscar la herramienta, utilizar esta herramienta dentro de la inteligencia artificial y buscar lo que vos estás necesitando. Tenés que tener una preparación. Y lo que yo veo hoy es que la sociedad está cada vez más ensimismada. Estamos cada vez más ensimismados. Claro. Sí, pues, si hay un aparato que te puede ahorrar tiempo
que te puede evitar esfuerzo. Y va a ser difícil. Es más, yo creo que los mismos que están escuchando ahora, cuando uno le está diciendo, no, hay que tener cuidado, hay que jugarse al esfuerzo, jugarse al mérito, jugarse a la experiencia. Y dice, este tipo nos quiere hacer laburar. Nos quiere hacer difícil. Parece San Cayetano, no da laburo. Sí. Claro. Tan fácil que... Lo que pasa es que vos también tenés un tipo complicado, porque vos sos especialista en economía social. Y hoy la economía es personal. Domingo, yo no sé por qué no entendés eso. Es personal. A nadie... ¿Viste? Si yo estoy bien, ¿qué importa lo demás? Claro. ¿Importa? No, está perfecto la exposición. Yo me limito a los números. La menor cantidad proporcional de habitantes de este planeta manejan más de la mitad o bastante más de la riqueza del planeta. Entonces, si esa riqueza ha sido creada para todos, pero hay un 90% que la está pasando mal, ojo, está también la ilusión del poseer. Eso lo dijo recién Marcelo. Parece que sé, parece que soy propietario, pero no soy propietario. Tenemos, no sé, un alquiler de un tiempo compartido. No soy propietario, no soy soberano sobre la cosa. Creo que manejo la libertad mía. Creo que dándole el celular a mi hijo va a responder a lo que... No, parece. Hay una sensación de propiedad y esa sensación de propiedad nos da lógicamente una sensación de libertad. Entonces, vos me decís, ¿qué hace como contador asesorando en economía social? Y es que la cosa anda mal. Y entonces, veamos. Una es, ya probamos, y ya se probó en el mundo, el estatismo total. Perfecto. Ya está. Lo hizo Cuba, empecemos por toda la Unión Soviética. Ahí está. Probamos la intervención total del Estado. Y probamos en su momento el individualismo. El liberalismo total. Y bueno, lo que te estoy diciendo, veamos esa entidad intermedia que se llama economía social, que se llama, a lo mejor Chesterton y Leverlock hablan de distributismo, que es el sentido común, en donde el sentido común se aplica sobre la propiedad, sobre libertad y el manejo de las cosas. Si vos no estás bien, si los demás a tu alrededor no están bien, vos no vas a estar bien. ¿No? Es una realidad. Ya. Yo noto que estamos frente a un desafío muy grande, sobre todo en este individualismo. ¿Que este individualismo empieza a profundizarse de alguna manera después de la pandemia? Y es un acelerador, digamos, la digitalización actual que tenemos y el impacto mundial, el acelerador claro es post pandemia, digamos. Yo no voy a entrar en temas conspiracionales ni nada. Hay estudios que pueden buscar y encontrar de que en principio por ahí el COVID naturalmente no se podría haber dado. Pero bueno, eso ya pasa por otro tema, la realidad es la que estamos hoy. Y hoy estamos prácticamente digitalizados en todo. Y entonces estamos corriendo a un ritmo de la velocidad de la luz en tiempo real. Todos nuestros datos, nuestras acciones prácticamente están digitalizadas y ahí el reino hoy de la digitalización es la inteligencia artificial. Estamos plagados por redes neuronales por todos lados. ¿Y vos crees que estamos, Domingo, con una sociedad muy predispuesta a someterse? Yo creo que así como la inteligencia artificial tiene la inteligencia de ser complaciente,
¿Por qué? Porque su patrón es complaciente. Cuando yo le hablo y dice, qué bien, Domingo, la pregunta que has hecho, qué inteligente, vamos a seguir este hilo conductor. Y uno dice, qué bárbaro. Entonces... Desde que era chico no me trataban tan bien. Claro. Mi señorita Teresita. Claro. Ahora resulta que estamos pensando que la inteligencia nos va a evitar una serie de esfuerzos. Nos va a llevar adelante y nos va a salvar sin la presencia nuestra. No, yo creo que hay, como decimos, una cierta tendencia a dejar en las manos de otro ese esfuerzo. Por eso es que yo diría, no sé cómo estamos en tiempo, Luis, pero yo diría en cierta forma, como para ir cerrando, ¿qué nos deja esta encíclica? Y esta encíclica nos deja la responsabilidad personal, familiar, institucional para institución, empresario y Estado. Pero también la responsabilidad del docente. Y en este caso particular, siendo una herramienta que le está brindando la Iglesia a la sociedad, la responsabilidad de los pastores de profundizar, rumiar, decantar, expandir y aplicar la economía social, la doctrina social de la Iglesia. No es solamente el videíto cortito en donde sale el Papa y dice, muchachos, metámosle, tengan cuidado, lo importante es la dignidad. ¡Pum! TikTok, no, listo, no. Profundicemos el tema. Vos sabés que una de las características del programa nuestro es que es un programa de 1 hora, a veces se va un poco más, un poco menos, pero estamos en esos números. Y todos te dicen, che, pero ¿por qué no hace programa de 15 segundos? ¿Viste? Porque las cosas, ¿viste? Estamos en esa batalla cultural, que no hay manera de profundizar en 15 segundos. No hay manera. Entonces, vos necesitás, esta charla fluye en virtud al tiempo. Y eso, totalmente. Negro, algo que quieras vos que valga la pena cerrar. Sí, completando lo que dice Domingo, que sí, esto nos interpela, digamos, a no meter miedo, a no dejar de usarla, al contrario, usarla bien, al servicio de la humanidad. Creo que es una herramienta fantástica. Estamos delegando una capacidad, no estamos usando algo, y no puedo delegar la capacidad de pensar. Yo no puedo delegar mi pensamiento, porque de la misma forma que cuando delegué mi cálculo en la calculadora, hoy ya no puedo vivir por 3 cifras de memoria, y en papel me va a llevar un tiempito. Entonces el pensamiento no lo puedo delegar. Entonces yo delego y soy responsable, verifico, tengo que estar en contexto, domino el contexto. No voy a poder ser tan rápido lo que ella así me trae, pero después verifico, valido. Pero yo tengo que saber. Entonces ahí es donde viene el punto. Ahí puedo tener un crecimiento exponencial con una herramienta. De la otra manera no. Y si delego y que haga y no superviso, es un problema más grave. No tiene humanidad. Exacto. Bueno, porque ahí es lo que plantea el Papa. Dice, cuando yo delego en ese agente, en esa IA, es frialdad pura. O sea, no tiene conciencia de que pueda hacer mal, no, tiene sus patrones, su mecanismo, y va a ir por el objetivo. Y ahí es donde plantea también su crítica al transhumanismo, que no hemos entrado mucho, pero dice la visión del transhumanismo es un tema larguísimo. Para un programa entero. Pero para reducirlo simple, no reducirlo, explicarlo con una analogía fácil, es estos mismos monopolios. Entre sus distintas líneas de investigación y todo, hay financiamiento de cuestiones transhumanistas
que es un poco la simbiosis de la cibernética con lo humano, el poshumano, o sea, toda una serie de cosas. Pero, como decíamos recién, como redujimos al hombre a ser un engranaje de esta maquinaria, ven que la fragilidad o la vulnerabilidad del hombre la pueden resolver como cuando yo arreglo un bug en un programa. O mejoro al programa, mejoro al hombre. Entonces dice, no es así. Entonces ahí donde está el punto, ¿por qué? Porque también dice el Papa que donde está la vulnerabilidad y se une, en ese momento surge la compasión, que es donde está esta toma de conciencia de la cosa que las máquinas no tienen. Entonces creo que es como decían, hay que ser docente en esto cada vez mucho más. Me hace acordar hay un politólogo internacional, estos analistas internacionales, que no recuerdo si era el escudo de Israel, este escudo. Bueno, fue mejorado por Palantir. Bueno, era como, estaba siendo engañado porque tiraban drones, entonces era mucho más caro combatir el dron. Claro. Entonces empezaron a meterle información hasta que le dijeron, che, mirá, porque todo eso era controlado por personas de alguna manera. Cuando detectes estas características, este es un misil, no es un dron que puede causar daño, pero son daños menores. Es un misil y a este misil ahí sí lo vas a atacar, siempre y cuando veas que pueda caer en zonas de riesgo y demás. O sea que la máquina empezó a tomar decisiones de decir, sí, mira, no, la verdad es que como el lugar donde había menos gente en un colegio, lo largamos al colegio porque esa gente no nos está siendo útil para combatir. Y no con maldad lo haría la máquina, sino faltó gobierno, faltó contexto. Faltó gobierno. Claro, la frialdad del número. Claro. No, cayó en un pueblo, pero era un pueblo que no había mucha gente. O sea, Claro. Entonces no usé un misil, ahorré plata. Felicitame porque te ahorré guita, que es lo que me pediste. Tuvimos un ministro de Economía que decía, siempre hay un costito social. Claro. Bueno, acá tenemos un costo oculto que también lo plantea como esclavitud oculta el Papa, que es los chicos y mujeres etiquetando a bajo costo datos o cosas para que la IA aprenda, a darle contexto de cómo hacer fabricaciones que hoy se hacen manuales, se etiquetan datos, se ponen camaritas, o sea, hay en varios lados, ya es público, no es conspiracional esto. Y de hecho están contratando a ex agentes de Uber o conductores para en simuladores marcar cómo se funciona para que aprendan los agentes autónomos a después hacer Uber. O sea, están enseñándolo al que le reemplaza el trabajo. ¿Me entendés? Entonces, y en las minas con los minerales raros también toda esa esclavitud que está viendo y todo, y nadie mira. O sea, vemos cuando una minera por ahí no contamina el agua, o sea, discutimos el ambiental, pero no el humano. No el humano. No la esclavitud. No, humana. vos sabés que es llamativo. No hay videos de una persona salvando un niño, sino salvando un perro, o salvando un gatito, que no digo que esté mal. Pero hay una jerarquía. Y estamos incompletos. Todas tienen que Pueden ser calentarse salvadas. conmigo, mis hijas me putean a diestra y siniestra. ¿Cómo anda mi queridísimo Caña? El domingo tiene muchos hijos y el preferido mío es Caña. Excelente. Le mando un abrazo. Siempre extrañándote. Sí, ha sido un gran maestro. Sí, estuvo. Era un gran jugador que me tuvo mi entrenador y pobrecito, no fue Puma nada más. Un abrazo grande al Caña. Pero antes de cerrar, Pancho, ahí ustedes están haciendo conciencia, están enseñándonos de lo que estamos hablando en este programa, y para eso han hecho un flyer de una charla. De conversatorio el viernes. Exacto. Ahí el viernes que viene vamos a estar en el Centro Cultural Chácara de Coria. Era lo que era la vieja estación de Chácara de Coria. Ah, perfecto. Si no han ido, vayan a verlo porque aparte es divino. Precioso, fantástico lo que han hecho. Ponelo de vuelta, porfa, Panchito,
¿Quiénes están ahí? ¿Estás vos, Domingo? Está Marcelo, Negro. está el doctor Carlos Yarisotto. Carlos Yarisotto, que le mando un gran abrazo. Al gran conocedor del tema de doctrina, sociedad e iglesia, y ha sido un gran protagonista en la economía social. Sí. Y Rubén Vega, que es colega de Marcelo, un gran conocedor también del tema tecnología, y acaba de venir de China con muchos datos chinos. Mirá. No cuentos chinos. No. Bueno, ya saben el horario de esta reunión. 6:30 de la tarde. Lo hacemos temprano porque el Chacra de Coria se pone fresco. Porque no somos IA, porque somos Hay una picadita después con un vinito, lo vamos a sorprender. Yo espero poder estar. Háganle esfuerzo. Yo voy a hacer todo lo posible por estar y acompañarlo, porque realmente para mí el Domingo ha escrito varios libros y he estado en la presentación de los dos, pero en la presentación del segundo libro estuve, sí. Pero acá en el ¿cómo se llama? El centro, en la Junta de Estudios. Junta de Estudios Históricos, ahí estuvimos. Y que después tendríamos que hacer un programa para hablar un poco de los personajes de ese libro. Y eso. Estaba tu hermano en uno de esos. Sí. Pero abarca grandes personalidades. Y bueno, siempre algo te llevas, un vinito, una picadita, así que va a ser muy lindo. 18:30, el 12. Viernes 12. Viernes 12 de junio. En vieja estación de Chacra de Coria, Centro Cultural. Y si no lo conocías el lugar, andá, porque está divino como lo han hecho. Negro, muchísimas gracias por un gusto, venido. Gracias por conocerme y bueno, gracias Domingo también por invitarme. No solo a esto, sino también a la charla, confiar un poco, porque durante mucho tiempo, viste, los tecnológicos estábamos fuera del negocio. Sí. Con este concepto del MBA es participar en las decisiones. Hoy con esto de la IA tenés que hacer docencia, porque si no, ya no es una cuestión de negocio, ya es cuestión de humanidad. Sí, tendríamos que ver, Domingo, si les gustaría en una segunda oportunidad volver a joderlos para hacer uno de transhumanismo. Me parece que eso es un temazo. Es un temazo. Por eso lo metimos, como para que vos vayas investigando. Te recomiendo a Miklo Lukács para que lo busques. Miklo es peruano, si mal no recuerdo. Es peruano, pero él toda su especialización fuerte en Inglaterra. Sí. Y un poco en Oxford también está la cuna divulgadora del transhumanismo, con Boxtron y con varias cosas interesantes. Y él se preparó con Scruton, justamente, de ahí se hizo todo un curso con él. Boxtron es pro transhumanismo. Claro, seguro. Pero, o sea que, digo, estaban ahí. Está en el núcleo del problema, ahí está peleando. Totalmente. Así que vale la pena escucharlo a Miklo. Sí, por eso algunos dicen, no, es conspiracional. Es que todas estas cosas las podés plantear como conspiracional. El tema es que cuando te salen a la luz, dijiste, ya es tarde. Ya es tarde. Ya es tarde. Claro, cuando apareció ya apareció hace rato. Sí. Domingo, muchísimas gracias por muy agradecido a vos. ¿La han pasado bien? Muy bien, le hemos pasado muy bien. Y un gran agradecimiento a vos, a Hoy Inmortales. El Martín Vargas. Lo vemos y lo veo de vez en cuando. Y por supuesto a Marcelo, que me hace la compañía, que es una compañía que eleva el nivel de lo que uno puede tener. Al contrario. Lo importante es juntarse con gente que sabe. Claro, por eso yo les pedí a ustedes que vinieran. Sí, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hasta acá. Espero que les haya gustado este programa, que este programa les empiece a abrir un poquito la cabeza. Acuérdense, pueden enojarse conmigo por lo de los animales, no hay problema. Y nos vemos en el próximo episodio de esto que hemos dado por llamar Pensemos. Muchísimas gracias. Pensemos algo mejor. Algo entre vos y yo. El mundo afuera es tan cruel.
Yo quiero sentir tu piel. Más de 100.000 personas ya usamos el estacionamiento medido digital, un sistema que opera en 2 zonas que en conjunto ofrecen 916 lugares, distribuidos en 25 cuadras. A su vez, 10 puntos de venta y un equipo de 19 controladores garantizan el correcto funcionamiento en la zona centro y parque cívico. Sumate a esta herramienta que simplifica el estacionamiento y mejora la experiencia en las calles de la ciudad. Entérate de todo en ciudaddemendoza.gov.ar.